Tengo un mensaje para los hombres. Si eres pareja, si eres hermano, si eres colega, si eres jefe, súper por importante. supuesto. Sí. Pues piensa lo que hiciste cuando tu esposa estaba embarazada, cuando tu hermana tuvo su primer hijo. Tú le diste cariño, le diste amor, le diste una mano de apoyo cuando necesitaba. Eso es. Yo quisiera que estuvieras un día en mi cuerpo para que pudieras entender todo lo que estoy sintiendo, que no sé qué es lo que... y no sabíamos qué me está pasando. ¿Qué impacto tiene en la vida laboral? Imagínate esa sensación de llegar al tope de tu carrera y de pronto, tu cuerpo te traiciona totalmente. ¿Cuántos divorcios hay en esa época de vida de las mujeres? Esos cambios de ánimo son lo que generan tanto ruido en las familias, con las parejas. Una persona que puede ser calmada de pronto grita a su hijo. Pues esta casa puede llegar a ser un mar de hormonas. Pobre mi marido, o sea, no es un tema con lo que las mujeres se sientan cómodas hablando, llenos de tabúes, de estigmas. Entonces es empezar a generar como conciencia. Y no es tan difícil. Bienvenidos al episodio 13 de Lista para lo que venga. El tema de este episodio está raro, pero es perfecto para el título de este podcast, la lista que necesitamos para lo que viene o estar listas para lo que venga. Y antes de presentar a estas dos rockstars que son mis invitadas hoy, tengo un mensaje para los hombres, para ti, querido esposo, para ti, colega, para ti que eres un hijo, que eres un amigo, cualquier persona, hombre, que esté viendo este podcast, te voy a invitar especialmente a que te quedes y a que lo escuches todo, porque está pensado para ti. Nuestro tema de hoy es la menopausia y la perimenopausia y estoy aquí con Leticia Navarro de Cantar y con Ana Catalina Duarte, que es nuestra doctora especialista en menopausia. Nos vamos a meter en este tema, en lo que implica para las mujeres, en lo que implica en la vida del trabajo y de las organizaciones y en cómo puede cambiar y afectar todas nuestras interacciones. Así que, hombres, es con ustedes. Ana Catalina, Leticia, muchas gracias por estar acá. ¿Qué les parece si me cuentan un poquito de ustedes y por qué estamos hablando de este tema que no estaba en mi radar? Así que gracias por ponerlo en la perspectiva de este podcast donde aprendemos cosas de cambio y de desarrollo adulto. Nada más pertinente que esto. Entonces, Ana, adelante, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy médica, trabajé mucho tiempo en la industria farmacéutica, corporativo, ¿no? Y hace un par de años decidí que necesitaba darle un vuelco a mi vida y decidí dedicarme a la salud de la mujer y especialmente a la transición menopáusica. Y bueno, cambiando, ¿no? Sí. Nueva carrera, nueva vida, pero disfrutándolo un montón. Entonces entiendo, Ana, que pues eres médica, pero también eres especialista en longevidad y estás certificada por la Asociación Americana de Menopausia y estás dedicada a la educación y al apoyo de mujeres que están en esa transición, perimenopausia y menopausia. ¿Sí? Tal cual. Mi vida ahora gira en eso, en ayudar a las mujeres a transitar este periodo de la vida que la verdad es delicioso, ¿no? Uno después de los 40 ya está grande, ya está organizado, ya sabe qué le gusta, qué no le gusta, y de pronto llega la menopausia como a atropellarte, y pues precisamente lo que yo quiero es que la gente coja el toro por los cachos y pueda manejar esto de la mejor manera y se disfrute en esta etapa que es maravillosa. Ok, gracias. Y Leti, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo trabajo en Cantar, es una agencia de investigación de mercados. Nosotros nos dedicamos a entender a las personas que piensan, que les gusta, que compran. Y pues lo que nosotros hacemos para nuestros clientes es estudios de mercado enfocados en entender el valor de las marcas, la comunicación, la innovación y demás. Y se preguntarán cómo terminé metida en este tema de menopausia. Y resulta que hace como 3 años en Inglaterra, Cantar es una multinacional, tiene oficinas por todo el mundo, hicieron un estudio sobre la menopausia y desde Cantar, como en todas esas iniciativas de bienestar de empleados, han estado trabajando mucho en concientizar y en sensibilizar a las personas, en general, hombres, mujeres, sobre la menopausia y buscando temas alrededor de las mujeres, me encontré este estudio fantástico, me lo leí y me acuerdo que hablé con el equipo de acá de Colombia que a manejar los estudios sindicados, que son los estudios que nosotros hacemos como de temas generales, no sé qué le gusta a la gente en Navidad, qué esperan las mamás el Día de la Madre.
Y Ok. dije, como hagamos este estudio en Colombia de la menopausia, porque no se habla en Colombia de este tema Ujú. y llegar con data dura, con información, iba a ser muy relevante. Entonces, como que abanderé el tema, aprovechando pues que tenemos la oportunidad de manejar esos cuestionarios, de poder hacer los estudios y entrando en esto, además en el camino como mujer transitando esta etapa, me encontré este ángel de vida que fue Anaka en el camino y fue como, oh por Dios, no sabía que Anaka estaba tan metida en este tema de menopausia. Entonces, como que pues ahí eh, hemos avanzado mucho en entender más el tema. Ok, ok. Entonces, a ver, vamos a recapitular un poco. Lo que ustedes hacen es estudios de mercado y lo que entiendo es que básicamente si una marca le vende a Margarita y a Juan y a Filomena, ustedes lo que hacen es entender muy bien a Margarita y a Juan y a Filomena para ver Sí. qué les importa y qué es importante para ellos, ¿sí? Exacto. Y entonces ahora hicieron un estudio sobre qué se conversa y qué le importa a las mujeres específicamente sobre la menopausia para entender Sí. más la conversación en Colombia. Hicimos este estudio está hecho en mujeres de 35 a 75 años, Ujú. en donde abordamos un cuestionario bastante amplio sobre qué nivel de conocimiento hay en general sobre síntomas, tratamientos, cómo se sienten y como, no sé, diferentes temas alrededor Ujú. de la menopausia, que pues lo más interesante de todo fue haber encontrado que la mayoría de la gente no lo habla. O sea, no es un tema con lo que las mujeres se sientan cómodas hablando, llenos de tabúes, de estigmas. Entonces, es empezar a generar como conciencia y usar la voz de este tipo de estudios. Hicimos unos artículos que fueron publicados incluso en El Tiempo, en la FM, en la revista PIM también salió un artículo sobre esto, porque creo que como mujeres y además con voz, estos son temas que nos ayudan mucho a que las mujeres que estén empezando a atravesar esta etapa no se sientan tan solas como uno se puede llegar a sentir cuando no tiene este conocimiento. Y los hombres a su alrededor, ¿no? Porque es que, a ver, la menopausia es una transición natural de la vida y le sucede a todas las mujeres. O sea, el 50% de los humanos van a pasar por la menopausia. Entonces es un tema del que todos tenemos que saber, ¿sí? Tú lo decías, ¿no? Si eres pareja, si eres hermano, si eres... ¿sí? Tú lo decías, ¿no? Si eres pareja, si eres hermano, si eres colega, Jefe. tienes jefe, Súper por importante. supuesto. Sí. Caso, por ejemplo, para ayudar a su esposa o para apoyar a su hermana o para apoyar a sus empleados, empleadas. Así como hemos hecho ese esfuerzo también se tiene que hacer alrededor de la menopausia. Ok, pero empecemos con definiciones, por favor, porque en serio que este tema, de verdad, que hasta que tú no empezaste a hacer contenido y a obsesionarte con el tema, no, pues no se habla, ¿cierto? No era para mí un tema. Y lo primero es, ¿qué es? ¿Qué es técnicamente la menopausia? Bueno, la definición del libro es cuando ha pasado un año desde que tuviste la última regla. Eso sucede porque las mujeres tenemos un número limitado de óvulos, de huevitos, ¿cierto? Y ese va disminuyendo. A los 30 años ya tenemos la mitad con los que nacimos y a los 40 ya nos queda unos poquitos, ¿sí? Cuando esos ovulitos se acaban, pues ya el cuerpo entiende que la etapa reproductiva se acabó, deja de producir estrógenos y progestágenos, que son las hormonas, y se acaba la edad reproductiva. Lo que pasa es que en nuestra cabeza eso suena de viejito, ¿no? Menopausia, viejita. Ajá. Y no. La menopausia en promedio llega a los 51 años, ¿sí? Pero esto no es un episodio que como quien se parte un brazo, no. Esto es una transición que puede arrancar 10 años antes de que te llega la menopausia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mujeres desde los 40 años que empiezan a sentir cómo las hormonas bajan. Y eso afecta a todo el cuerpo. Yo digo desde el pelo hasta la uña del dedo gordo. Te cambia el sueño, te afecta el sueño, te cambia el estado de ánimo, puede producir ansiedad, puede producir sentimientos de tristeza, seca la piel, cambia tu pelo,
cambia tu sexualidad, cambia todo. Y en el largo plazo, además, esa pérdida de hormonas nos pone en mayor riesgo de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular, de infartos, de demencia. Entonces, realmente es un punto clave en la salud de las mujeres, donde pasamos de la edad fértil a la no fértil, ¿sí? Pero, digamos, lo hemos dejado de ver como un tema de abuelitas, ¿no? Cuando ya le daba la osteoporosis, entonces decimos, ay, esto como que hay que tratarlo. Hoy sabemos que prevenir y tratar a tiempo cambia el panorama y pues, la idea es ayudar a las mujeres a hacer esa transición de la mejor manera posible. Y mira que ahí dijiste una cosa bien interesante. En el estudio salía que después de los 45 años estaban más o menos el 28% de las mujeres que les estaba dejando de llegar el periodo, digamos, de forma natural. Y había un 20% que era hacia los 40, que creo que a un nivel de estadística más grande puede ser incluso aún menor. La cantidad de gente que le llega antes de los 40, esa ya es temprana o precoz. Exacto, entonces la edad promedio es a los 51, que nos llega, esa es la estadística, dice que más o menos a los 51. Es normal, digamos, la consideramos una menopausia normal entre los 45 y los 55 años. Bueno, pero hay personas que tienen su menopausia entre los 40 y los 45, eso lo conocemos como menopausia temprana, y antes de los 40 es precoz, ¿sí? Esas mujeres antes de los 40 necesitan tratamiento inmediato y es súper importante, eso sí lo consideramos una condición que no es normal, ¿cierto? Y la tratamos, digamos, como una enfermedad. Luego de los 40 lo consideramos temprano, también tenemos algunos cuidados en darles un tratamiento oportuno y después de los 45 sí ya lo consideramos parte de la transición normal en cualquier mujer. Ok, entonces, las transiciones son violentas. Eso es a lo que yo me dedico. Eso es lo que yo estudio, transiciones. Y las transiciones en la vida son muy fuertes. Por eso es que la adolescencia es un periodo que está tan de moda, que todo el mundo, no, es que tengo un hijo adolescente. Uy, no, tenaz. Bueno, como que es un tema, ¿cierto? Sí. Y hay otras transiciones en la vida que también son muy fuertes. Por ejemplo, un cambio de país, un cambio de carrera, un cambio de trabajo, un duelo, un cambio de estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene que llegar como a un nuevo reconocimiento de uno quién es y hacer una cantidad de negociaciones y reconocerse otra vez, como dar cuenta de en dónde estoy, qué es lo que hago, qué es lo que me importa, cómo lo hago, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tengo que aprender. Asumo entonces que estamos hablando de una de esas grandes transiciones y a las mujeres les va a tocar a navegar todas estas preguntas súper fuertes de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué se espera de mí? ¿Quién debo dejar de ser? ¿Qué no sé hacer y cómo hacerlo? Y asumo que para los hombres alrededor también va a haber implicaciones. Entonces, ¿por qué no exploramos un poquito más allá de la definición técnica, la regla o no la regla, sino eso que implica? También entiendo que el estrógeno acá tiene un papel protagonista, como que el estrógeno es amigo y el villano es que el estrógeno dijo, bueno, chao, hasta la vista, baby. Y eso no es tan chévere, ¿cierto? Entonces tenemos como una parte como biológica, hormonal de cosas que están pasando y una parte social. ¿Podríamos meternos un poco en ese rollo? Sí, mira, entonces el estrógeno se va y el estrógeno nos abandona y nos deja con un montón de problemas. ¿Qué pasa? No solamente son síntomas físicos que pueden ser muy molestos y que son relevantes, por ejemplo, los famosos calores o los sofocos, o no poder dormir bien, pero la menopausia además, el estrógeno en el cerebro tiene un efecto calmante, ¿sí? Y lo que empezamos a sentir las mujeres es que no dormimos bien, nos sentimos irritables y con cambios del estado de ánimo extraños. Una persona que puede ser calmada, de pronto grita a su hijo y ojalá sea adolescente. Y entonces esto se vuelve un estado de ánimo familiar y social terrible, provocado porque a esa mujer le quitaron el estrógeno y su estado de ánimo empieza a fluctuar y a cambiar. En inglés lo llamamos mood swings. O sea, literalmente estás contenta y a los 2 minutos estás gritando, llorando y pataleando y las mismas mujeres lo describen como, no sé qué me pasó, yo no soy así. La gente lo dice así, yo no soy así, yo no me comporto así, yo soy una persona tranquila, no sé qué me pasa. Y claro, el entorno empieza a decir, pero ya está, ¿qué le pasa? Que está irritable, que está insoportable, que de pronto se pone a llorar como de la nada.
Entonces, esos cambios de ánimo son lo que generan tanto ruido en las familias, con las parejas, y también a veces en el trabajo. Hay una historia muy divertida de una gran ejecutiva que acaban de nombrar CEO en una empresa y la señora se sienta en su primera junta y empieza a sudar y ella decía, es como si me hubieran mandado la peor maldición de mi vida. Cumplo mi sueño, logro mi mayor objetivo, me siento con mi equipo a decir, bueno, vamos para adelante y empiezo a sudar como si me estuviera derritiendo. Imagínate esa sensación de llegar al tope de tu carrera y de pronto, suas, tu cuerpo te traiciona totalmente. Ok, eso me parece complicado porque digo, ok, socialmente, que también entonces están estos cambios en las interacciones. Tú estás diciendo, por ejemplo, suele coincidir una persona con menopausia con un hijo adolescente. Es frecuente. Esa es la maldición de eso, Sí, que coincide. Y se habla de la adolescencia, pero no se habla de cómo los adultos alrededor también están en sus propias transiciones para navegar algo así. Entonces hay cambios que son en las interacciones y que pueden tener un impacto, pero me parece muy delicado de manejar, porque no sé si a ustedes les ha pasado que uno está chispis, digamos, y alguien dice, no, seguro estás en tus días, y es como, tú no temes por tu vida. Sí, como... Tal cual, tal cual. Y yo creo que es porque la gente no entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando desconocemos la situación, pues tratamos de salir con lo que se nos ocurre, con frases como esa. O frases como, ay, tú no eras así. O, ay, pero ¿qué te pasa? Pues ni ella misma entiende qué le pasa y tú diciéndole, ay, ¿qué te pasa? Pues eso arma la tormenta perfecta. Que pues supongo que, no sé si ustedes hemos hecho un estudio de cómo pues es que manejar cuando esas uno interacciones. se remonta al estudio, por ejemplo, ahí sale clarísimo, el 46% de las mujeres no sabe qué es lo que le está pasando. Okay. Y tú ahorita hablabas de un tema que lo llamabas transición y lo dura que son las transiciones, pero metámosle un componente adicional, porque en esas transiciones normalmente sabes qué te está pasando, pero cuando ni entiendes realmente qué te está pasando, 46% de las mujeres empiezan a transitar esta etapa y solamente sienten cosas y no saben qué es. Y súmale a eso lo que estamos hablando ahorita de la edad. Entonces, si estás más cerca a los 40, los médicos, la familia, los amigos no se imaginan que tú puedas estar teniendo esto. Entonces, el mood swing no es un síntoma de la menopausia, simplemente es esta mujer se enloqueció, no se la aguanta nadie, pero nadie lo está asociando con algo que está viviendo. O la mujer que lo vive en silencio se levanta todos los días y se le olvidan algunas cosas y empiezas a preocuparse, a decir, ¿será que me está dando algún tipo de enfermedad neurológica o alguna demencia o algo? Porque yo, ¿qué era lo que iba a hacer? Y personas que normalmente tienen una capacidad de memoria muy alta, empiezan a olvidar las cosas, los calores, simplemente será nervios o realmente ¿qué es este fuego que estoy sintiendo por dentro? En el estudio salían más o menos las personas tienen de 6 a 8 síntomas como al tiempo, pero la realidad, y tú me corregirás, hay como más de 30 síntomas y las mujeres experimentan como de a 8. Entonces imagínate en un momento en que no sabes qué te está pasando y yo, por ejemplo, cuando empecé a transitarlo, les puedo decir, a mí me dio calores, o sea, que uno siente como que le están quemando el cuello, a mí me daba como acá y empezaba a sudar de la nada, me dolían las articulaciones, las manos, se me olvidaban las cosas. Podrían preguntarle a mi adolescente y a mi esposo cómo estaba el genio y cosas que uno no, una hija o dos, porque la otra está más chiquita, entrando en la adolescencia y en la preadolescencia y yo entrando en la menopausia, pues esta casa puede llegar a ser un mar de hormonas. Pobre mi marido, por eso es que es tan importante para los hombres también entender y no sea, se enloqueció mi esposa y que sea como algo le está pasando. Y lo más curioso, miren, hace como 8 días estaba almorzando con la familia y bueno, estaba ahí una familiar y empezó a sudar de la nada y yo puedo decir que más ya tengo el otro termostato que no estaba haciendo calor.
y le digo súper cordial como puede que ya estés en la perimenopausia, o sea, es normal, ya tenemos más de 40 años. Eso no va conmigo, yo no tengo nada, o sea, se puso como medio brava porque le dije que de pronto está en la peri, ni siquiera en la menopausia, y ahí uno vuelve y cae en cuenta de, para la gente, hablar de esto no es fácil y para muchas puede ser como, me estás diciendo vieja, ¿no? Me estás diciendo, o sea, esto es de abuelita, pero abuelita de 60, o sea, ¿a quién se le ocurría que uno a los 40 podía estar diciendo que es este calor? Ok, entonces lo primero que podemos hacer socialmente es normalizar el tema, porque parece que es tan tabú que en realidad pues uno no sabe, no se entera hasta que las amigas empiezan a hablar del tema y uno dice, gracias por traer esto a mi vida, no me parece chévere. Y entonces no tener esas conversaciones hace que sea muy difícil porque la gente lo transita en mucha soledad. Parecería que los médicos tampoco ayudan tanto. Parecería que había un sesgo tanto en la investigación, en el desarrollo de farmacéuticos, en la educación médica, que hace que no esté en el radar y que entonces estas quejas de es que me duelen las articulaciones, no puedo dormir bien, tengo dolor de cabeza, escuchaba a alguien que decía, lo catalogan como la mujer quejetas, es como ya te tocó una mujer que... Sí, sí, ¿cierto? ¿Con Es qué como dolor que voltaje. amaneció hoy Sí, con la señora? Sí. Llegó la señora cansona. Y quien se quiere quejar si es caracterizado así, es como yo me quedo callado, me quedo callada, puedo estar sufriendo por todas estas cosas. Sí. Además va de un regaño, ¿no? Como no estás durmiendo bien, como por favor, haz ejercicio, cuida tu higiene del sueño, no mires pantallas, es como... gracias. Y dato del estudio, solo el 40% de las mujeres que entrevistamos dijo que había descubierto la menopausia por su médico de cabecera. ¿Cuánto El 40%. O sea, tienes un 60% de mujeres que todavía están deambulando, tratando de buscar las respuestas a todos esos síntomas que además son muy aislados, ¿no? Tengo artritis o tengo problemas mentales, o sea, sí. ¿Cómo conectas el tipo de síntomas? Sí, desafortunadamente, primero pues hay una etiqueta como que asocia menopausia con vejez y no es tan así. Las mujeres vivimos casi un tercio de nuestra vida o más entre la peri, la meno y la posmenopausia. Entonces no es un tema para cuando tenga 70. Uno. Dos, desafortunadamente en las facultades de medicina muy poco se habla de menopausia. Es un tema que uno pasa por ginecología y ves parto, embarazo, no sé qué, y la menopausia, yo no me acuerdo de haber tenido una clase de menopausia o de nada de eso, no lo recuerdo. Es muy pobre la educación que hay en los médicos. Y los médicos que medio saben del tema, que son los ginecólogos, los endocrinólogos, cuando les consultan sobre el tema, muchas veces lo normalizan porque como nos toca a todas y no se considera una enfermedad, lo normalizamos eso es normal, eso es la edad, mijita. Hay que aguantarse porque ¿qué hacemos? Y realmente hoy el entendimiento de la transición y la tecnología que tenemos es infinita. Hay miles de opciones para cada mujer, para sus gustos, sus necesidades, sus síntomas, pero desafortunadamente hay poca gente que realmente se dedica al tema, educa a sus pacientes y les da las mejores opciones. Con un agravante, Tati, que tal vez de pronto eso es lo que te está sonando, y es que hubo algunos estudios en terapia hormonal que decían que la terapia hormonal daba cáncer de seno. Y eso inmediatamente metió el tratamiento de la menopausia en una cajita que decía peligroso, no se toque, no se mire, no se hable. Y resulta que los resultados del estudio fueron muy mal interpretados y le negaron a una generación de mujeres un buen tratamiento de menopausia. Y hasta ahora estamos retomando el tema. La sociedad científica, digamos, se dio cuenta que era una mala interpretación de los datos, que el riesgo es mínimo y que al contrario la terapia hormonal puede ayudar a prevenir fracturas, osteoporosis, infartos, demencia, o sea, un montón de enfermedades. Incluso también previene algunos tipos de cáncer. Entonces, desafortunadamente, fue como la tormenta perfecta para que toda una generación o dos se quedaran sin guía, sin un diagnóstico preciso y sin tratamiento. Y el dato es, en el estudio, solo el 5% de las mujeres tiene terapia hormonal.
Y muchos de esos miedos de los que necesitarían. De los que necesitarían. Y muchos de esos miedos están expresados en eso. Y eso que dice Anna Camp me parece interesantísimo porque es que los humanos somos bien particulares. O sea, ahí sí es agarrarse de un titular, ¿no? No volver a leer más. Y es como la terapia hormonal da cáncer. Y ahí nos quedamos. En qué estaba basado o qué habían puesto realmente. Y ahí se queda. Y es verdad, el riesgo, por ejemplo, yo cuando ya fui a la ginecóloga, al mastólogo y demás, me decían, Leticia, en una balanza, el riesgo de que te dé un infarto donde no empieces terapia hormonal, a mí es 41 años más o menos que empezó esto, ya tengo 43, 41 años, versus tomarte la terapia hormonal, o sea, no hay problema, no te va, que te dé cáncer de mama, o sea, lo monitoreamos, pero es que el infarto no tiene prevención. Okay. Y uno puede empezar a hacer otro camino de eso, y solo hasta que hablé con Anaka fui capaz de tomarme la primera pastilla del miedo que tenía al cáncer, porque es que hay demasiada desinformación. Entonces, hablemos de eso un momento. No solamente del miedo de la desinformación, sino de qué está haciendo el sistema, porque estamos hablando de un impacto social que me parece brutal, porque es que ustedes se imaginan cuántas relaciones entre un hijo adolescente y una mamá quedan fragmentadas por el resto de sus días porque no pueden navegar esa etapa tan importante para las dos partes. ¿Cuántos divorcios hay en esa época de vida de las mujeres? En unos casos puede que sea una historia liberadora, pero de pronto hay muchas relaciones que se fragmentan sin haberse tenido que fragmentar. ¿Qué impacto tiene en la vida laboral? Que la mujer se deja de sentir como adecuada, o que falta al trabajo, o que pues afecta como las relaciones cuando es una líder, con las personas con las que trabaja. Bueno, todas estas cosas que sabemos que pasan. Pero hablemos del impacto de salud, porque es que acá no es solamente no hablar del tema y que es estresante y que hay que dejar tela, sino que tiene unas consecuencias reales para mortalidad, para calidad de vida. Entonces, metámonos en ese tema. Porque además, lo que entiendo es que, lo que me están diciendo, es que esto es prevenible. Muchos de ustedes me han preguntado qué es esta producción tan chévere de Lista para lo que venga que tenemos desde el episodio anterior. Entonces les quiero contar que este sitio se llama Cámara TV, que son patrocinadores de Lista para lo que venga, y acá la gente hace producciones muy chéveres, desde realities, comerciales, producciones corporativas, comunicaciones internas, cursos digitales. Es un estudio que tiene este espacio, pero también hay otros a su disposición, y un equipo muy cool para hacer cosas que se vean pro, porque esto está pro, ¿cierto? Cámara TV, vamos a dejar los datos en la descripción de este video, y para los que están en audio también va a estar en la descripción del podcast por si quieren averiguar más de sus servicios. Qué bien que estés en Lista para lo que venga. Espero que hayas visto muchísimos de nuestros episodios. La verdad es que este podcast está súper chévere. Hablamos de transiciones, de cambios laborales y personales. Hemos hablado de educación, del trabajo y ahora de temas de salud. Si te gusta, te invito a que te suscribas y lo compartas con otras personas a quienes les pueda interesar. ¿Sí? Ok, entonces pongámonos grim. Hablemos de los riesgos y después de las oportunidades. ¿Listo? Bueno, el estrógeno funciona como un antiinflamatorio. Okay. Y tiene muchas funciones en el cuerpo, no las voy a aburrir con todo el cuento, pero digamos, podemos resumir en 3 cosas grandes. Primero, el estrógeno protege los huesos. Las mujeres después de la menopausia empiezan a perder hueso muy rápido, luego ese proceso se enlentece, pero al final has perdido 20% o 30% de tu hueso en los primeros 5 años después de que se te va la menstruación. Eso significa que tus huesos están frágiles, ¿sí? Porosos. Eso aumenta el riesgo de fracturas, y después de una fractura de cadera, la mortalidad incrementa 10 veces. ¿Sí? Entonces, bueno, primer tema, hueso definitivamente es un tema de altísimo riesgo, y de hecho la FDA tiene la terapia hormonal aprobada como prevención de osteoporosis. Esa es una de sus indicaciones. Listo. Segundo tema, supremamente importante. ¿De qué se mueren las mujeres? De infartos. La primera causa de mortalidad en las mujeres son enfermedad cardiovascular, infartos y eventos cerebrovasculares. No nos morimos. La primera causa de muerte en las mujeres no es el cáncer, son los infartos, ¿sí? Pero uno habla de infarto y piensa en hombres. Uno piensa que los que se infartan son los hombres, y eso no es real. Lo que pasa es que los hombres, en nuestro pensamiento está como, de eso se mueren porque las muertes prematuras de los hombres, si no es en accidentes o por violencia, son por infartos.
hombres de 40 años que les da un infarto y entonces pues es supremamente traumático, ¿sí? Las mujeres no nos da a los 40, pero sí empezamos a infartarnos después de los 55, 60 años. La terapia hormonal previene eso. Cuando lo usamos de manera temprana, alrededor de los 10 años de que se te va la menopausia, previenes infartos radicalmente. Está absolutamente visto que es una intervención buenísima para prevenir esos desenlaces. Y tercero, esto todavía está un poco en investigación. Dijimos, a las mujeres les dan muchos síntomas que vienen del cerebro, tanto en temas de ánimo como en temas de memoria y concentración. Eso mejora después de la menopausia y está comprobado que no perdemos capacidad mental. No es que el cerebro se nos achiquite ni que se dañe, ¿no? Es una etapa y mejora y eso está bien. Pero sí sabemos que las mujeres que no reciben terapia hormonal se enferman más de demencia de Alzheimer. Y las mujeres sufrimos 2 veces más de demencia que los hombres. Entonces, sin duda, ese es un tema que estamos estudiando. La mayoría de los estudios muestran que probablemente sí la terapia hormonal pueda prevenir la demencia. Todavía hay falta entender algunos temas, pero definitivamente es una manera de proteger sobre los desenlaces más importantes hacia adelante, ¿no? Las mujeres vivimos en promedio hasta los 80, pero queremos vivir bien, ¿cierto? No queremos vivir con demencia, no queremos vivir después de un evento cerebrovascular, no queremos vivir con una fractura o con miedo a fracturarnos, queremos vivir bien. Además, entiendo que tiene que ver también con como que puede alborotar cosas como la depresión, la bipolaridad, el déficit de atención, el autismo, como que en mujeres que tienen esa condición o que esa condición no se ha manifestado tan wow, sí. Eso puede ser un catalizador. Sí, la menopausia, esa fluctuación de las hormonas empeora todas esas enfermedades de salud mental. Tú lo dices bien, las mujeres que han sufrido de depresión, por ejemplo, o que tienen bipolaridad o que tienen otras condiciones, sus síntomas tienden a empeorar en la menopausia y en la perimenopausia. Las mujeres, digamos, que no han tenido problemas antes, de todas maneras también sienten síntomas importantes en ese sentido. De hecho, la tasa de suicidios en las mujeres más alta es a esta edad. Los hombres se suicidan más jóvenes, las mujeres nos suicidamos en la Edad Media, después de entre los 45 y los 55. Ok, entonces tú nos dices que solo el 5% de mujeres en reciben terapia de reemplazo hormonal. Eso es un dato sí. En el estudio, que son 400 mujeres, fueron... Sí. Okay, 400 mujeres. Y ese número es muy similar a lo que se ha estudiado alrededor del mundo. Okay. Las sociedades que más avanzadas están en tratamiento de menopausia llegan al 10%. Wow, ok. Ok, hablemos de la terapia, porque no sé si es una como pasta, literalmente tan fácil de tragar, pues porque da miedo, ¿cierto? Da miedo, pues igual están esos estudios, han tratado de hacerles mejor publicidad porque los han revisado y todo eso, pero existen. Y además, hablemos de 2 cosas, de acceso, no solamente acceso en que, pues, no sé, que la EPS te la dé, sino que el médico te cuente que eso existe, y además creo que no todas están creadas igual, como que tiene que tener en cuenta uno para ver si eso es una posibilidad o no es una posibilidad, y supongo que para muchas mujeres no es. A ver, la terapia hormonal tiene una gran ventaja y es que no tiene por qué ser costosa. Okay. Estamos hablando que tú puedes tener un tratamiento de... Cuesta 40.000 pesos sí. La caja, 35.000 pesos. Es bastante asequible porque sí. Además en Colombia el precio de los anticonceptivos y de las hormonas está regulado, entonces realmente acá no es un tema de lujo, está cubierto por el plan obligatorio de salud. El problema es más de acceso en el sentido de que te lo formulen. Exacto. Y luego de que te lo formulen, de que la gente acepte tomárselo. Sí. Mira, desde el estudio, sí, es solo el 5%. Básicamente lo que explican ahí las mujeres en su voz, y ya hablo de la mía, pero desde su voz es, por alguna razón pretenden primero recurrir a todo tipo de cosas naturales,
¿sabes? A infusiones, hierbas, Yoga, suplementos, meditación. o sea, como todo Sí. tipo de cosas alternativas para no estar tomando el medicamento. Y la mayor barrera no es el precio, porque realmente no es un tema de lo que se habla, sino es esa barrera por una mala información que hubo tal vez en algún momento y demás, que las personas no acceden a eso. Ahora, entre que a mí me salió el estrógeno en el piso en esos exámenes de sangre con los primeros ginecólogos y recibí literalmente la receta de compra esta caja, pasaron casi 2 años, porque era exámenes de sangre, luego hazte una ecografía, luego hazte otro tipo de ecografía, luego hazte una densitometría ósea, luego 1000 cosas y pónganle en el juicio y eso que, o sea, una persona que pues gracias a Dios tengo acceso pues a una medicina y demás, pero entre que uno saca el tiempo, pide la cita, le dan la cita, pues van pasando meses y cuando uno se da cuenta, pero nunca fue desde el principio con esos exámenes que yo tenía, ¿cómo se llama? FSH. Ya tenía que haber salido con la fórmula, pero no te recetan. Y luego cuando llega y la tengo ahí y es como, eso da cáncer. Y uno se queda pensando en eso y que hice casi por 1 año, todas las cosas alternativas que a mí me da risa cuando hablo con Ana acá de esto porque es, o sea, los pellets, otro tipo de cosas que realmente no tienen ningún tipo de estudio y uno ahí le dicen una palabra marquetera que suena chévere, que es que tú necesitas es un tratamiento de hormonas bioidénticas, porque las hormonas bioidénticas no te van a hacer daño porque son tus propias hormonas, entonces es más natural y uno que no es pues doctor ni nada, cae en esos discursos y termina poniéndose como estas preparaciones magistrales que las hacen como homeopáticas y demás, y yo creo mucho en la medicina homeopática, pero tal vez esto no es de medicina homeopática o no a esta edad, y ahí uno no le da desconfianza. Y entonces cuando me siento a hablar con Ana acá, esto y me dije, pero a ti, o sea, ¿qué es lo que te daba miedo? Y yo, no, pues que esto no era un tratamiento de hormonas bioidénticas, y me explican acá qué es hormonas bioidénticas y es para llorar el desconocimiento que uno tiene como paciente, porque uno cae en unas cosas. Pero wait, yo escuchaba lo de bioidénticas y me parece como importante, ¿no? Es importante, lo peor es que es súper importante, lo que pasa es que lo usaron como un tema de marketing. El tema es así. Antes las hormonas, y esto pasó con todas las hormonas, insulinas, hormona de crecimiento, cualquier hormona, pues la obteníamos de los animales. Era la manera como tú creabas, pues conseguías hormonas para dar, para tratar cualquier enfermedad. Sacábamos el estrógeno de la orina de las vacas. Resulta que con la tecnología se desarrollaron hormonas idénticas a las humanas. O sea, que tuvieran exactamente la misma estructura, porque la estructura de un estrógeno en una vaca no es idéntica a la nuestra. Se parece mucho, pero no es igual. Ya entendimos cómo hacerlas y hoy las hacemos igualitas. Ese concepto lo tomaron los laboratorios de fórmulas magistrales, algunas industrias poco éticas, y lo vendieron como que esa sí era natural, ¿sí? Y como que era segura. Eso no era verdad. Esos tipos de laboratorios no tienen una estructura adecuada, no son vigilados por las entidades regulatorias, no tienen registro sanitario INVIMA, ni FDA, ni el europeo, no están bien reguladas, no hay controles de calidad como con un medicamento aprobado y regulado. Resulta que hoy tú en la farmacia, en Farmatodo, en cualquier farmacia, consigues medicamentos de terapia hormonal bioidénticos de laboratorios reconocidos y con excelente calidad. Pero nos siguen vendiendo en las clínicas una versión de bioidéntico que porque esto es más seguro, que ni siquiera sabemos si es menos seguro, ¿sí? Como si esa fuera la panacea y esa fuera tu solución. Es que en muchas cosas médicas el miedo del paciente es como si
se utilizara en forma contraria. Entonces se aprovecha como el miedo al cáncer o del miedo de iniciar un tratamiento o del el miedo que genera el desconocimiento de todo lo que estás viviendo, porque nadie se siente y te lo explica así. Y pues uno que es como no, lo que me suene más natural, pero no necesariamente es lo mejor. Entonces, bioidéntica sí, pero no necesariamente cualquier cosa que te venden en cualquier lado. Entonces, para eso hay que enterarse. O sea, queremos que la gente vaya al médico, ¿ok? Entonces, vayan al médico, a la médica, háganle las consultas necesarias, hagan las preguntas. Pero, ¿qué preguntas hacemos? Educarnos para tener una mejor conversación con un practicante de la salud y de la salud mental. Bueno, primera lección. Que los exámenes te salgan normales no significa que no estás transicionando. Ok, entonces, un momento. Primera cosa, es que para saber que estoy viviendo eso, pues tengo que ir a hacer un examen, porque la menopausia es un indicador muy puntual, técnico y difícil de situar. Esto puede pasar además, si ustedes me dicen que hay una cosa que se llama la menopausia precoz, que puede dar antes de los 40, significa que la gente podría estar viendo la perimenopausia desde los 30, técnicamente. Sí. Ok. Entonces, nadie lo sabe, sea, nadie es tan consciente de eso. Claro, no es tan común. Raro, pero no es tan común. Lo que yo te diría entre los 30 y los 40 es, si tú no te sientes bien y tus ciclos menstruales no son regulares, tienes que ir al ginecólogo y hacerte chequear. Hasta que te den una respuesta adecuada, ¿qué te está pasando? Y ahí quiero decir algo, que creo que es de los mayores aprendizajes que he visto en todo esto, y es, tenemos que dejar de normalizar cuando no nos sentimos bien. Y uno normaliza mucho eso, ¿sabes? Como que, no sé, se me está olvidando todo y uno, pues sí, o tengo dolor en el cuerpo, pues sí, estoy envejeciendo, o tengo el periodo raro y uno no, o sea, todo lo normalizamos y como que uno, por no parecer la señora que se queja o la hipocondríaca que siempre está yendo al médico o algo, uno empieza a normalizar una cantidad de síntomas que a lo largo de los años, ya cuando los combinas todos, pues te pudiste haber metido ya puedes estar muy avanzado en algo que debiste haber empezado a tratar antes. ¿Así te pasó? ¿Empezaste a ver cosas que decías, ignorémosla? Ignoré muchas cosas por puro desconocimiento. O sea, yo le calculo que si a mí, mi último periodo, o sea, yo tengo 43 años, mi último periodo fue en el 2023. O sea, ya llevo 2 años. Oficialmente estoy en menopausia. Para que eso hubiera pasado, de ahí para atrás, tuve muchos ciclos que, por ejemplo, lo que yo pensaba es, como yo ya tuve mis 2 hijas, pues no sé, a uno se le pasa la etapa, no sé cómo lo manejen ustedes, pero yo nunca estaba pendiente de, hoy es 13 de noviembre y necesito, y me tenía que haber llegado hoy. Uno deja de estar como ya está tan pendiente de eso. ¿Quién sabe cuánto tiempo tuve un periodo irregular y no me había dado cuenta? Luego, los dolores de las articulaciones fue un tema. O sea, yo me levantaba todos los días, me acuerdo un día diciéndole a mi esposo, yo quisiera que estuvieras un día en mi cuerpo para que pudieras entender todo lo que estoy sintiendo, que no sé qué es lo que, y no sabíamos qué me estaba pasando. Pero yo decía, o sea, ¿seré yo? ¿No? Como que algo me posea para que me diga si todo el mundo siente esto todos los días y siente tantas cosas, tantos dolores, tantas molestias. Además, es tan fácil decir ese estrés. Sí. Sí, es como, estás estresada. Y eso me coincidió en una transición que me cambié de país y me fui a vivir a otro lado. Entonces, cierre una casa, abre una casa, cierre colegio, abra colegio, todas las transiciones laborales y todo que uno dice, pues en este nivel de alboroto de vida y de estrés, ¿quién está pensando si le había llegado o no la regla o había cambiado de colchón? Les digo que en un momento le eché la culpa del dolor como articular al colchón y yo decía, compré un colchón demasiado duro, esto no sirve para la ciática, y le eché la culpa al colchón y a la marca del colchón porque fue justo en el trasteo. No, me estaba pasando 1000 cosas más que no tenían nada que ver con eso, pero
A nadie se le ocurre, o sea, ni a la mamá, ni a la abuela, ni a la tía, en mirarlo a uno y decir a los 40 años, ¿a quién se le ocurre que uno pueda estar atravesando esto? Por eso es que hay que hablarlo y no me estoy envejeciendo, no se me está acabando la carrera, no se me está acabando el matrimonio. O sea, precisamente porque uno al empoderarse y hacerse consciente de las cosas, pues las atraviesa. O sea, vamos a surfear la ola y que no nos revuelque más y que cualquier mujer que se voltee y lo mira y lo diga a uno, pues no, yo no estoy vieja. No, o sea, no soy una anciana, ya me pasó, es natural, pero atravesémoslo con conciencia, acompañamiento médico, con información y tomando el tratamiento que cada persona necesita. Sí, y sería bueno entonces saber qué preguntas podemos hacer para también, pues, yo siento que los médicos a veces necesitan un poco como de nudge, ¿no? Como de guía del paciente, como... Sí, creo que hay cosas importantes. Lo que tú decías, hacer un seguimiento de los ciclos. Hoy en día todos los celulares tienen alguna aplicación fácil para hacer seguimiento de tus ciclos, porque pequeños cambios, por ejemplo, que se te alarguen los ciclos o que empiecen a cambiar, eso es una buena señal de que estás entrando en esa transición. Anotar tus síntomas, ¿cierto? Es que me está doliendo la cabeza tantas veces, es que me está doliendo las articulaciones, es que tengo esto. Hay que ser muy conscientes de que los síntomas típicos que tenemos en nuestra mente de menopausia, que son los calores, no son los primeros que llegan, esos llegan ya avanzadito, entonces hay que ponerle atención a los otros. La taquicardia, y uno es como, o sea, es que uno cuando no es médico es bien ignorante, es como, va a morir, me va a desmayar. Y claro, la taquicardia es todo lo contrario, o sea, es lo opuesto del desmayo, porque tengo el corazón así, pero lo que pasa es que uno no entiende por qué le está dando la taquicardia, entonces empieza como a hiperventilar, deja de respirar, y cuando deja de respirar, pues le empiezan a dormir las manos y dice, me fui. Pero ¿cuántas mujeres de verdad tienen y están en el trabajo o tratando de hacer su vida normal y de la nada empiezan a sentir eso? Y como son cosas aisladas, o sea, no es como que uno todo el día sienta las 10 cosas, sino un día te da taquicardia, otro día te duele la cabeza, otro día se te olvidó qué hacer, un día corté el pasaporte de mi hija, o sea, cosas que uno dice, ¿a quién se le ocurre hacer esto? Pero precisamente por eso hay que llevar una bitácora de tus síntomas. Y eso hace que al hablar con el médico puedas explicarle mejor qué es lo que te pasa. Porque si tú al médico le dices simplemente es que me siento vieja o no me siento bien, pues el médico se queda como bien por ti. O sea, no le tienes que dar razones para creer que estás en la transición y que necesitas algo. Pero entonces, ¿qué exámenes tenemos que hacernos para ver cómo están nuestros niveles de estrógeno? Porque lo que entiendo es que sería ideal que los niveles estén, o no sé, monitoreados, que no se bajen tanto, que no haya como estos periodos en la vida en que se bajan. No. Error. Ese es uno de los grandes errores con el tema de perimenopausia. Los exámenes solo se van a alterar cuando ya es obvio. ¿Sí? Ya tienes calores, ya no te llega la regla hace 6 meses, o sea, ya tienes el cuadro pues del libro que eso hasta el portero te diagnostica. Ese es el problema. Por eso el diagnóstico de la perimenopausia es clínico. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Y cómo están tus ciclos? Eso es lo único que necesitas para diagnosticar una perimenopausia. ¿Uno se puede autodiagnosticar? Claro que sí. Okay. ¿Quién se conoce mejor que uno mismo? Uno sabe cómo son sus ciclos, uno sabe cómo se siente, uno sabe reconocer, tengo 45, tengo estas 10 cosas, pues eso no tiene misterio. El diagnóstico de la perimenopausia es súper fácil. Lo que pasa es que no lo hemos interiorizado como parte de... Ni queremos pasarles francas. Es como la adolescencia. Sí. Tú no necesitas que el médico te diga, ay, tu hijo está en adolescencia. No, tú lo sabes. Es que lo ves cómo se comporta y dices, mi hijo está adolescente. Es exactamente lo mismo. Tú no necesitas... Y no lo estoy diciendo porque sea mi opinión. Las guías internacionales de menopausia dicen el diagnóstico es clínico. Síntomas. Pero ¿okay? Ahí hay algo que yo creo que se vuelve difícil porque, por ejemplo, muchas mujeres tienen estos métodos anticonceptivos que nunca les llega la regla.
Ahí Claro, cómo se lo que hace. pasa es que las mujeres que toman anticonceptivos continuos tienen una ventaja y es que están recibiendo estrógenos y progestáneos continuamente. Entonces, realmente son personas que tienden a tener muchos menos síntomas. No es que no les dé, sí les da porque no es lo mismo tu estrógeno natural que un estrógeno tomado, pero la transición en esas mujeres es mucho más suave. De hecho, una manera de mejorar los síntomas en la perimenopausia, o sea, cuando todavía tiene la regla, es usando anticonceptivos. Ah, haber sabido. Pero los anticonceptivos también son muy villanos, hacen cosas horribles. Eso es Desinformación. otro mito urbano. Los anticonceptivos que le tocaron a las mujeres en los 50 eran horribles porque eran dosis para elefante. Hoy en día, con las microdosis, con las nuevas tecnologías, los nuevos componentes, son supremamente suaves y funcionan muy bien y se toleran muy bien para la mayoría de las mujeres. Hay algunas que no lo toleran, como todo en la vida. No todo es para todas, yo siempre digo, ¿no? Ahora, hay alternativas, hay cosas que imitan el efecto de los estrógenos de manera más suave. Hay alternativas para todas, ¿sí? Lo que yo creo que hoy no es aceptable es tener que aguantarte. Eso creo que es lo que hay, es de las cosas que tenemos que eliminar. Esto no se trata de aguantar, esto no es de acostumbrarse, esto no es de ignorarlo, esto no es de decir, ay, es que mi abuelita nunca tomó nada. Y le pondría la palabra más grande, y no es de avergonzarse. También. O sea, es natural. O sea, es algo que vamos a transitar todas. Unos Todas. antes, otras después, pero Unas pero peor, quitarle unas menos. el porque, estigma de la vergüenza, sí. porque Pero, hay mucho. sí, pero el estigma está y la pereza de hablarlo, yo creo que también. Me pregunto cuántos hombres quedan. Alcen la mano, comenten, digan aquí estoy, porque pues son temas que dan un poquito de cringe y no solamente pues dan cringe porque no sé, porque dan cringe, a mí me dan un poquito de cringe, pero además también da un poco como de, estamos hablando de una cosa como voltaje, como negativa, y eso también me lleva a preguntarme si no hay cosas liberadoras, porque yo veo, o sea, tantas mujeres que están entre sus 45 y sus 80 que yo admiro porque son unas rockstars, porque ya no les importa nada, porque van con el mundo con este sentido de seguridad, tranquilas, como perdonando en la vida, como que también veo que hay una etapa muy linda en las mujeres que pues están llegando a sus 50 y pasando los 50, que es liberador. No sé, y no sé si es tan liberador o no, ¿será que también hay como esta dimensión chévere de esa etapa, así como hay una dimensión muy bonita de la adolescencia? Yo creo que sí, totalmente. Pues yo pienso que uno después de cierta edad se libera de tantas cosas y empieza a disfrutar las cosas pequeñas y las grandes de una manera tan rica, ¿sí? Yo no creo que sea una etapa mala para las mujeres, creo que es una etapa divina donde ya sabemos qué nos gusta, qué queremos y nos sentimos sin tantas presiones y bobadas alrededor, y por eso es que yo creo que se siente eso con esas mujeres que uno dice, esta vieja está en su salsa, ¿cierto? Se siente en lo máximo. Claro, con la menopausia, tenemos que decirlo, hay gente que le da durísimo y hay gente que la pasa suave. Sí, yo sí me iría por el camino de pregúntame eso por ahí en un año que vaya de mi tratamiento hormonal a ver si me he sentido mejor, porque es que en verdad o sea, no es chévere sentir todos los días alguna cosa maluca, ¿no? O sea, creo que lo liberador, yo creo que esa etapa entra como cuando uno ya como que lo neutraliza todo, como que no tiene tantos síntomas, tanta cosa, pero a mí sí me ha parecido una etapa muy dura de transitar, sobre todo, o sea, más en lo personal, digamos, gracias a Dios en lo laboral no me ha afectado. Tú lo decías al principio, creo que una de mis mejores etapas de carrera, ¿no? Como de ascensos y demás, me pasó justo atravesando todo esto. Probablemente por eso no estaba como tan concentrada en eso que no me di cuenta de muchas cosas o de muchas red flags que había, pero en el trabajo lo hablo abiertamente. De hecho, o sea, uno de los ataques de ansiedad me dio con mi jefe al lado, o sea, como de palpitaciones y todo. Fue como, ¿qué te pasa? ¿Está pasando esto? ¿Qué sienta? Y un día en un almuerzo
que tengo menopausia y no te preocupes, eso es normal, no sé qué, y es hombre, ¿no? Habló súper bonito, que me la pasé, o sea, que sea un tema de conversación, no, pero fue un día de conversación y que uno sabe en el trabajo como que ya a veces le da uno risa, como que era lo que estaba diciendo y uno como que ya uno lo trata de llevar por el lado del chiste y como de ya estar uno tan empoderado en su rol que si se le olvida un momentico alguna cosa o algo uno la retoma y sigue, pero muchas veces ya en la casa y uno está y dice, yo hoy me quiero despertar y me quiero sentir bien, me quiero sentir con la energía para levantarme, para hacer ejercicio, que no me duela la cadera, que no me duela la ciática, que no me vaya a dar taquicardia, que no me vaya a estar derritiendo del calor todo el día por Bogotá, ¿no? Que es helado y uno ahí sudando todo el, o sea, por favor, que todo se normalice algún día. Porque no es fácil. Perdón que volví a la cara no tan positiva, pero yo no sé si tiene que ver, y es pregunta más médica, entre más joven es uno, como que más atropella, o sea, como que Sí. si uno está más cerca de los 50, Claro. es más suave. A ti probablemente te ha tocado una transición muy difícil por tu edad, por la demora en el diagnóstico, por todas esas cosas. Por eso decía, cada experiencia es un poquito diferente. Hay gente que le va muy bien, hay gente que le va muy mal, como todo. Pero lo que yo sí quisiera decir es, no hay que tenerle miedo en el sentido de, esto me va a destrozar la vida. Para nada. Afortunadamente nacimos en una época donde hay cómo manejar los síntomas, ¿sí? A veces hay que pelear un poquito más y rebuscarse hasta que uno encuentra el médico que le da la confianza, que le gusta, que le da la dosis y el tratamiento que uno necesita, pero hay muchas alternativas. No, falta investigación, sin duda. Falta inversión en desarrollar más tecnologías, por supuesto que sí, pero hay muy buenas opciones para todas las mujeres, para todas las necesidades y los gustos, ¿sí? Y hay muchas cosas que las mujeres pueden hacer. Hacer ejercicio, comer bien, bajarle el alcohol, buscar cosas agradables que te ayuden a manejar tus síntomas, hablar con las amigas sin duda, o con el médico, o con un grupo de apoyo, eso sin duda hace una diferencia enorme. Y yo creo que casi que es como una prueba más que nos pone a las mujeres la vida, pero que una vez aprendemos a manejarla y le encontramos solución como siempre hacemos, porque si somos expertas en algo es en encontrarle el cómo a las cosas, de verdad es una etapa súper bonita porque te has liberado de tantas cosas en la vida, estás viendo los resultados de tus esfuerzos, movimientos de carrera y cosas súper chéveres. Y muchas mujeres describen eso, que la transición también las lleva a repensarse, a mirarse de una manera diferente desde su feminidad, desde sus proyectos, como que te pones también en un punto en el que dices, yo ya quiero esto es lo que me gusta, esto es lo que no, y la gente empieza a disfrutar la vida de otra manera. ¿Y qué es lo que importa? ¿Qué es lo que no? Poner más límites cuando no ha sido tan people pleaser como en esta cultura en que estamos tan acostumbradas a satisfacer al otro, como que es un punto de... Absolutamente, absolutamente. Y creo que los hombres pueden hacer esto también parte de cómo ayudar a las mujeres y apoyarlas, ¿no? Y no es tan difícil, ¿sí? Yo siempre digo, pues piensa lo que hiciste cuando tu esposa estaba embarazada o cuando tu hermana tuvo su primer hijo. Tú le diste cariño, le diste amor, le diste una mano de apoyo cuando necesitaba. Eso es, ¿sí? Sí, no lo pretendemos. Que es que sepan que es una etapa que existe, que creo que, ¿no? O sea, que yo creo que llamábamos la crisis de la mediana edad o cosas así, como de esos cambios de comportamiento, de humor y todo. Eso tiene una explicación y es médica y es esta, ¿no? Como empezar a ponerle llamar a las cosas como son. Sí. Y por ejemplo, yo tengo muchas amigas en perimenopausia, ninguna en menopausia.
todas están en perimenopausia y se habla abiertamente de esto, pero más es súper bonito hoy cómo podemos aprovechar también las redes sociales. Entonces, nada más, obviamente por todo lo que puedo decir, menopausia y perimenopausia todo el día, si yo me meto a mi feed de Instagram, me salen un montón de reels, incluso chistosos y todo, pero saben como que empiezan a construir un montón de contenido sobre eso, que también empieza a vincular mucho a los esposos, a los hijos, a los adolescentes, y hay que ver todo eso también como formas de globalizar el tema y ampliarlo. Y distintas maneras de tener acceso, porque yo he escuchado a gente que le encanta ñoñar, si quiere leer el libro, el artículo, y lo hemos hablado, ¿no? Y mujeres que es como que a mí no me pongas nada de enfrente, pero de pronto un reel lo puedo manejar, como que lo haga vivible, que me lo ponga en el panorama. Entonces hay diferentes maneras de tener la conversación, pero entonces creo que queda la conciencia. Tengo mucha curiosidad sobre los hombres que vieron esto, quiénes son, dónde están, cuéntenos sus experiencias, qué aprendieron de esto, qué pueden hacer al respecto, y pues sería una nota que también supieran cómo encontrar el estudio de Kantar. No sé si está disponible de alguna manera, uno puede aprender un poquito más. Me pueden que ustedes escribir, hicieron. ahorita dejamos el mail y me pueden escribir directamente para compartir el estudio sin problema. Súper. Y a ti te pueden seguir y podemos seguir aprendiendo de lo que tú haces. Sí, @doctora.anacd.es. Tenemos que decirlo de una vez. Sí. Ahora te lo pedimos para que lo digas. Ahí pueden encontrar información científica, pero también humana y empática para que puedan aprender de esto, encontrar respuestas a sus preguntas. Y también si tienes preguntas, ahí me las mandan y yo con mucho gusto les respondo. Súper, muchísimas gracias por estar en Lista para lo que venga. Cuéntenos qué piensan de este episodio, compártanlo con quien consideren relevante, ojalá con muchos hombres para que esta conversación se normalice, los podemos tener en la casa, en el trabajo, etc. Y obviamente suscríbanse porque si ustedes no se han dado cuenta, esas cosas son importantes para que estas cosas existan. Entonces suscríbanse, compartan y muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Tati. Gracias, Ana.